Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El siguiente tutorial que explicaré a continuación es un ejercicio del capítulo 1 de interés simple del libro de Ingeniería Económica del profesor Guillermo Bagurrea de la octava edición. El problema, el ejercicio es el número 2 de interés simple que se ubica en la página 13 de este libro. El problema es el siguiente. Una persona invierte 250.000 pesos al 40% desde el 15 de septiembre de 1998 hasta el 18 de noviembre de 1998. Calcular A, el monto racional, y B, el monto bancario. Para ello hay que, primero que todo, trazar una línea de tiempo o el flujo de caja donde el punto de partida es el momento en que yo recibo esos 250.000 o los invierto. En este caso voy a invertir. Por consiguiente, va a ser justamente el tiempo cero. Ese día, que es el 15 de septiembre del año 1998, voy a invertir 250.000 pesos. Como es una inversión, es un egreso. Y los egresos van con la flecha hacia abajo. Y ese valor presente de lo que voy a invertir es de 250.000. Siempre el cero corresponde al valor presente, 250.000. El valor final es justamente el final del tiempo, hasta donde voy a recibir las ganancias de estos 250.000 pesos. El 18 de noviembre del año 98, ese día voy a recibir un monto que va a ser el valor final. El monto siempre se refiere al valor final. Ese día voy a recibir los 250.000 más los intereses generados por esos 250.000 del 15 de septiembre del 98 hasta el 18 de noviembre de 1998. Vamos a hacer entonces la parte A, pero antes recordemos lo siguiente: si no se especifica qué tipo de interés es, se entenderá que es un interés anual. Aquí no me dicen qué tipo de interés es, si es mensual, semanal, si es diario, si es trimestral. Entonces, cuando no se especifica el tipo de interés, siempre se entenderá como interés anual. Ese interés corresponde al 40% anual. La parte A, el monto racional. El monto racional se refiere al interés exacto, es decir, se cuenta el número exacto de días entre las dos fechas, del 15 de septiembre del 1998 al 18 de noviembre de 1998. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 365 aún en años bisiestos. Para hallar el número de días, es decir, para hallar el número de días justamente el 18 de noviembre de 1998, nos vamos al anexo del libro, que está ubicado en el anexo número 1, que está ubicado en la página 381 del libro. Aquí está el anexo, la tabla de días. Aquí aparece la tabla de días, la columna inicial son los días y el encabezado son los meses. Y aquí vemos que están en consecutivo en los números de días. Partimos de 1 y aquí se van agregando los días en forma consecutiva. Entonces, vamos a ver para la fecha del 18 de noviembre, ¿cuántos días son? Son por todos 322. Recordemos que esta tabla es únicamente para años no bisiestos. Para años bisiestos se adiciona un día más a partir del día 1 de marzo. Entonces, exactamente
El número de días para la fecha del 18 de noviembre de 1900 corresponde a 322. Y el número de días del 15 de septiembre es de 258. ¿Cómo obtuvimos el 258? Me voy nuevamente a la tabla de días. Y acá entonces buscamos el 15 de septiembre, que corresponde a 258. Entonces, 258 corresponde al 15 de septiembre de 1998. Por consiguiente, n, que es igual a restar 322 menos 258. Eso me da 64 días, es decir, los días que hay de esta fecha a esta fecha es de 64 días. Es el valor de la n. N corresponde a 64 días. Entonces, aplicando la fórmula de valor futuro, o f, es igual a valor presente que multiplica a 1 más i por n. Entonces, reemplazando, obtenemos 250.000, que es el valor presente, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es el 40%, no olvidemos que siempre cuando es porcentaje se divide por 100, 42 por 100 es 0.4, por 64, que es el número de días, dividido por 365, aún en años bisiestos. Y eso me da exactamente en la calculadora 267.534.25, aproximando a 2 decimales. La parte B, el monto bancario. El monto bancario se refiere al interés bancario, es decir, se cuenta el número exacto de días entre las dos fechas del 15 de septiembre de 1998 al 18 de noviembre de 1998. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. La diferencia entre la parte A y la parte B es que el número de días se divide aquí por 360. La parte A se divide por 365. Entonces, nuevamente aplicamos la fórmula. Valor futuro es igual a valor presente que multiplica a 1 más i por n, igual a 250.000, que es el valor presente, abrimos paréntesis, 1 más 0.4 por 64 sobre 360, cierro paréntesis, igual a 267.777.78, aproximando a 2 decimales. Esa es la forma de hacer el ejercicio. ¿Cómo se hace rápidamente en la calculadora? Entonces, para ello hay que usar una calculadora científica que tenga la tecla de fraccionario. Explicaré esto a continuación. Esta es la calculadora científica. En este caso es la Casio, una Casio que tenga la tecla fraccionario, que tenga esa tecla de fraccionario. Es importante que tenga la tecla para hacer los cálculos mucho más fáciles. Vamos a entonces a digitar la parte A. Vamos a escribir entonces 250.000, que multiplica a 1 más 0.4 por 64 sobre 365. Notemos que es importante que tenga la tecla de fraccionar. 250.000 se digita, abrimos paréntesis, digitamos el 1 más 0.4, cierro paréntesis, pero por la tecla fraccionario 64, enseguida con el cursor me desplazo al denominador y digitamos 365. Nuevamente con el cursor me desplazo a la derecha, cierro paréntesis y el igual. Da 267.534.20.2466. Note que aquí me da la calculadora con 4 decimales. Quiero que me la ajuste a 2. Entonces, para ello
vamos con Cheat Mode, buscamos la opción 6, que es Fix, es para trabajar con decimales, digito el 6, y aquí pregunta con cuántos decimales queremos trabajar, de 0 a 9. Digitamos el 2, y aparece ya en la calculadora con 2 decimales. Y ahí aproximamos a 2 decimales. Esta es la forma rápida de aproximar a 2 decimales. Ahora vamos a hacer la parte B. Simplemente vamos a modificar el 365 por 360. Para ello entonces, con el cursor me regreso y nuevamente con el cursor me regreso al denominador, borramos el 5, colocamos el 0 y el igual. Me da en fraccionario la respuesta, me da en fraccionario, aquí la calculadora me la da en fraccionario, entonces quiero que me la dé en decimal, se oprime la tecla SD y me da 267.777.78, ya con dos decimales. Esta es la forma rápida de hacer el ejercicio. Ahora, si no tengo la calculadora con la tecla fraccionario, todo se puede hacer de corrido de la siguiente forma, usando solamente los paréntesis. Digitamos 250.000, después digitamos la tecla abrir paréntesis, 1 más 0.4 por 64 dividido 365. Cierro paréntesis y el igual. Y aparece la respuesta correctamente, 267.534.25. Si quiero hacer la parte B, entonces con el cursor me devuelvo, borramos el 5 y colocamos el 0 y el igual. Me da fraccionario, lo convertimos a decimal, da 267.777.78. Noten que la calculadora aparece con Fix, que está trabajando con decimales. Para poder volverlo a como estaba antes, Cheat Mode, digito el número 8, el 1, y ya desaparece el Fix de la calculadora. Ya aparece la respuesta con todos los decimales. Esta es la forma rápida de hacer el ejercicio usando la calculadora. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.